va a cortar la clase. Ya, así que grabando y nos cambiamos. Les voy a dejar anotados los problemas entonces para que los vayamos. Pero puedo ahorrar, pegarla en anotarlos. Si vamos a hacer los que hice en el bloque anterior. Este es USM. Este es el MAT 023. Este es la clase 9. Paralelo 9. Clase 25 ya. Ya. Y ¿cómo abro otro de estos? Tengo que abrirlo desde acá. Y ahorramos no escribirlo, porque no los tengo escritos. Este es USM MAT 023, el 8. Entonces este es la clase 25. Y en la 24 saco la foto. Me es re fácil siempre, cuando abro dos de estos pizarras me enredo. Así que, a ver, esta es la clase 25. A ver, esta es la 25 y de acá voy a sacar foto. Y la llevamos al otro lado. Entonces, enviar el portapapeles y ahora me voy al de ustedes. Ya, ahí está el primero. Entonces ahí usted está viendo, ¿cierto? Sí. Y puse también puse la grabación, sí. Puse la grabación, sí. Puse compartir, ahí. Ya, ese sería el primero. Se toman todo el tiempo del mundo para hacerlo. Ya vamos a hacer 3 o 4 problemas. Así que con calmita nomás los va haciendo, los va pensando y los va viendo cómo trabajarlo y de ahí los resolvemos más ratito, dentro de un ratito. Enviar el portapapeles, copiar acá. Ahí ve. Quedó ahí copiado. Ahí. Ahí. Ya. Ya, pues, trabaje ahí con calmita nomás. Dentro de un ratito revisamos. Si tienen preguntas, me las hacen, por cierto. Traten de hacer los problemas ahí. Que más encima hoy día yo iba a seguir con ecuaciones y vi el mensaje en la clave anterior. Vi el mensaje que me mandaron ustedes, pues, ahí al grupo. Así que nada que hacer. Entra desde más atrás de la prueba. Ya, qué bien. Qué bien. Está trabajando entonces. $25. Así que se le va a costar más el día después. El día que volvamos en presencia. Se ve tan alejado ese día, ¿no? Muy bien. Y aprovecho de ordenar por mientras, ¿ves? Las toneladas de papeles que tengo dando vuelta. Tan desordenado que soy.
Vamos a hacer poquito, así que en la mitad yo creo que se va a caer la transmisión. Mientras usted trabaja, voy a bajar los dos clases que me faltan. Y a responder un correo y se me perdió. Correo si voy a participar en la prueba, ¿cómo se llama? Prueba nueva. Prueba de... Tiene un nombre la prueba nueva, no es PSU, ahora es prueba de transición. ¿Dónde dejé ese correo? Aquí. Estimado, quisiera saber si va a participar en el proceso de transición, para transición. Ya, tengo que irnos. Cuatro, 5 de enero, 7 de enero. Nos va a tocar con clases. Noviembre, enero. ¿De qué hora la prueba? A las 10. De las 10 a las 3. Accedió el Matías Morán y tenemos minutos ilimitados, ¿ves?
Antes de llenar esto voy a... Apenas vayan sacando, me dicen. Me dicen. Yo aprovecho de hacer cosas en paralelo, ¿no? Nicolás ahí llegó. Llegó el Matías también, trabajando en los dos problemas.
Ya, la de nosotros es paralelo 9. Ya. ¿Cómo le fue con el primer problema? ¿Terminaron ya o no? Colóquela ahí, pues, para yo saber si terminaron o no. Con perseverancia, ¿eh? Coloque ahí en el chat si terminaron. Ah, no, pues Cristian. ¿Cuándo? Espérese. Ese que descargué el video de otra clase para subirlo a la internet. No, po. Cristian, si se maneja más con el segundo, tiene que hacer el primero. El sentido lógico del estudiante muchas veces lo acorrala solo. Si uno no sabe hacer un problema, el que debe intentar hacer. ¿Tiene sentido, no? Mírelo desde fuera. Sé hacer el 2, entonces haga el 1, po. Tiene que saber hacer el que no puede hacer. En ese tiene que ser perseverante. El estudio del estudiante siempre tiene que ser no saltarse un problema. Buscar, pensar, razonar, buscar la materia hasta que logre hacer el problema. No saltarse ningún problema. Esa es la forma de trabajar. Piénselo usted así, Cristian. ¿Tiene sentido hacer lo que uno sabe hacer? No, po. Mírelo desde fuera. Así que tiene que hacer el 1. Estamos en el 1, todos en el 1. Así que eso. Bueno, gracias por responder. Pero tiene que ser perseverante con el 1, el primero. El primero es el desafío. Después pasamos al segundo. Sí, po. Sí, po. Tiene que siempre hacer el que no sabe hacer. Esa es la gracia, ¿cierto? Ya, salió el primero, ¿no? Parece que no. ¿O no? ¿Salió el primero? Jóvenes que están ahí en el Zoom. En el Zoom, aparte del señor Cristian, que muy gentil me respondió. ¿No? ¿No están ni ahí? Ya, no me responden, no importa. Está acostumbrado el profesor ya que la gente no me responde en las clases. Ya, pues, nada que hacer. Nada que hacer. Página nueva. Ya, debería estar viendo, como tengo varias cuestiones abiertas, debería estar viendo la pizarrita. Ya, pues. Pucha, va a tener que hacer yo solo entonces. A lo mejor lo hicieron, no me quieren decir. Bueno, lo que habría que hacer acá, en este caso, para encontrar el punto silla, bueno, lo primero que uno tiene que hacer es calcular el gradiente de la función, ¿cierto? Porque la gradiente de la función es lo que nosotros necesitamos para poder encontrar un punto crítico. Ese gradiente corresponde a la derivada parcial con respecto a x, que usted le va a dar menos 2 por b cuadrado, eso por x, y la derivada parcial con respecto a y, que en este caso usted le va a dar 2a cuadrado y eso por y. Bueno, acá a mí me faltó, pero tiene sentido, ¿no? Que los A y B tienen que ser no nulos, porque si no, el plano es z igual 0 nomás, pues no, ni una gracia calcularlo ahí. Bueno, paso siguiente, usted tiene que hacer la gradiente de la función, en este caso igual al 0, 0, lo que significa igualar con el menos 2b al cuadrado por x y el 2a al cuadrado por y. De donde usted saca ahí que el x es igual a 0 y el y es igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tampoco me va a responder si está de acuerdo. Ya, pues entonces es igual a 0, porque ahí está la gradiente. Pero además, usted requiere calcular la matriz hessiana. Entonces, para la matriz hessiana, usted tiene f de x que está ahí, y usted acá tiene f de y. Por lo tanto, la segunda derivada, que sería hacer f de xx en el punto xy, hoy se quedó pegado en el computador. Está lenta la cosa. Y le va a quedar la segunda derivada con respecto a x, que en este caso es menos 2b cuadrado. Le va a quedar a usted la segunda derivada con respecto a y, que lo necesita para la matriz hessiana, que en este caso le queda a usted 2a al cuadrado. Y usted necesita f de xy, pero f de xy es tomar f de x, que en este caso es menos 2x por b cuadrado, ¿cierto? Y eso hacerlo con respecto a y, pero eso es 0.
Por lo tanto, perdón, por lo tanto, el f de ix también es 0, porque la matriz hessiana es simétrica. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya los chiquillos. Entonces, usted ahora tiene la matriz hessiana y la matriz hessiana de la función evaluada en el punto, porque tiene que ser evaluada en el punto. El punto es el 0, 0. Le va a quedar a usted la f, la primera componente, que sería menos 2 por b cuadrado, el 0 y el 2a cuadrado. ¿Cierto? ¿Y qué necesitamos ahora? Porque ya está evaluado en el punto, necesitamos los dos subdeterminantes. Bueno, este de acá, que es el A sub 1, A sub 1 le habíamos llamado, que es menos 2b cuadrado, que particularmente es menor que 0. Y el A2, que en este caso viene siendo 4 por A al cuadrado y B cuadrado, que también es menor que 0. Fin, entonces es punto silla. Se acabó. ¿Por qué? Porque no sigue las reglas del punto máximo, no sigue las reglas de los criterios anteriores. En el caso del máximo local es que este sea positivo y positivo, positivo y negativo. Y acá le dio negativo y negativo, lo que implica inmediatamente que es punto silla. Fin. Fin, eso. Eso. Eso, ¿ve? Y además son no nulos los dos subdeterminantes. ¿Ya? Esas son las condiciones que uno tiene. Así que sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues, ahora sí se fue al 2. Ahora sí que se fue al 2. Y en el 2 lo espero. A ver, ¿dónde está el 2? Acá. Ahora sí se fue al 2. ¿Ya? Ya, pues. Colóquele fuerza ahí al 2. Ya, le doy unos minutitos más para que trabaje el 2, ¿no? O ya lo terminaron, o lo está trabajando, o no me quiere hablar, no está ni ahí. Ya, pues no hablamos entonces, no importa, no importa. No importa. Ya, se me enredó el Zoom. Voy a tener que salirme de acá porque se me enredó el Zoom. Se me enredó el Zoom. Ya, ahora sí, este es el 9. Ya los chiquillos. Ya, pues, vamos al 2 entonces. Démosle un par de minutos, ¿no? Para que lo siga intentando desarrollar. Ya. Ya, trabaja unos minutitos. Ahí confirmé el correo de la prueba, pero no sé, es que no quedo de acá o no voy a ir. ¿Eh? Sí, no hay persona.
Ratito, venga, chiquillo, venga. Venga, vaya. Ay, ¿cómo le fue? Ay, arriba, arriba. Venga. Venga, le llama mamá. Venga. Ven, Plati, venga. Llámalo tú. Que no quiere salir ahora. Ay, chiquito. ¿Qué le llama mamá? Ay, pero quita acá, pues. Vuelvo con los niños. Los niños que irán un poquito menos. Ya los chiquillos, ¿cómo les fue con el 2? Bien, más o menos. Siguen con la rebeldía ahí de no querer comunicarse. Ya, pues salió o no salió. Sí, dice el Matías, ¿salió? Este es del segundo. Bueno que salió con Matías. El Matías que le puse ahí que ya salió. Revisemos entonces. Si salió hay que revisar, pues. Ya, pues. Ya, los chiquillos. Ya. Bueno, acá aparece una función, ¿cierto? Que está el x, que es igual a 1 más b, y el y, que es igual a u y b cuadrado. Pero dice que si se elimina u, entonces se llega a una ecuación de esa forma. Efectivamente, porque si usted elimina el u, es pensar que el u en este caso es x menos b de la primera ecuación, y acá le va a quedar usted entonces que el i va a ser, como es u por b al cuadrado, le va a quedar que el i entonces es x menos b por b al cuadrado. Lo que significa entonces que usted va a tener que el i va a ser x por b al cuadrado menos b al cubo. Efectivamente se llega a una función que depende de x y b igual a 0, porque usted le queda ahí x b al cuadrado, le queda a usted un x por b al cuadrado, bueno, menos b cubo, y si usted quiere menos i, y es igual a su f, en este caso que depende de x, y depende de b, y es igual a 0, porque pasa al otro lado y le queda 0. Ya, pues, además, y aquí aparece el teorema de la función implícita, porque dice, además de esto, el b lo hacemos depender de x y de y. Ya, por lo tanto, el teorema de la función implícita dice entonces que a usted le queda lo siguiente. Le queda su función f, que depende de x, de y y de b, donde el b a su vez depende de x y de y, porque el problema lo propone. Dice que acá el b en ese caso queda dependiendo de x y de y. Ya, pues, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le queda acá a usted? Le queda que df en dx, ¿ciertos? Más df en db por db en dx es igual a 0. También a usted le queda que df en di más df en db, y eso por db en di también le queda a usted que es 0. Por lo tanto, de acá le queda el db en dx, que el db en dx es menos df en dx partido por df en db, y le queda a usted que el db en di, ¿cierto? Viene siendo menos df en di partido por df, y eso en db. Y ahí está el teorema de la función implícita, porque entonces, ¿qué es lo que usted tiene ahora?
lo que usted tiene ahora, joven. Entonces va a ser que de b en dx le va a quedar a usted df menos df en dx. Pero df en dx, si derivamos con respecto a x, esto que está acá, le va a dar b cuadrado. Por lo tanto, le queda menos b cuadrado. ¿Cierto? Y abajo le va a quedar a usted, ¿a dónde está? Acá. Y abajo le queda df en db. Pero df en db viene siendo 2x por b, ¿cierto? Menos 3b cuadrado. 2x por b menos 3b cuadrado. 2x por b menos 3b al cuadrado. Sí, está bien porque despejo y le queda factorizado. Lo que significa entonces es que... Ahí. Lo que significa entonces, jóvenes, que de b en dx, entonces usted le va a quedar menos b partido por 2b menos 3b. Se acabó, porque eso es lo que había que probar, que de b en dx era igual a la b, que la b es h de x, y, así que le queda menos h de x, y dividido por 2x menos 3 por b, que viene siendo h de x, y. ¿Se fija? Así que ahí estaríamos listos. Bueno, además se preguntaba o se decía también resolver el de h en di. Para el de h en di nos falta de f en di nomás, que es el que está arriba. Entonces, el de f en di le da a usted menos 1, ¿cierto? Le da a usted menos 1. Con el menos de afuera le queda un 1. Así que le queda un 1, el de b en di. Le queda entonces un 1 dividido por 2x menos 3b. Que bueno, el 3b lo puede escribir como 3h, ya. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Está bien? ¿Ya? Chuta. Aquí, ahí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor, estamos de acuerdo. Ya, pues. Ya, pues. Entonces, le queda a usted, le falta 8, que es de acá. Espérese, que para no copiarlo, lo estoy buscando acá. Entonces este es en el portapapeles y del portapapeles me paso a la clase 9, que es la de ahora. Ya, pues, muy bien. Muy bien. Ya, ahí tiene otro problema. Ya, ¿estamos? Póngase a trabajar ahí un tercer problema. Clase 20.
otro correo. Ese descargó la otra. Hay que descargarlas para cargarlas en el canal. Ya. Es eh, 188. Es cambiar nombre. Juan YouTube. 188. Pararara.
Más mala mi silla, lo he desconcentrado, pero mete más bulla. Arará. Mm. ¿Cómo va?
Perseverancia, no se rinda. Si ya salió, me dice. Si no ha salido, sigue perseverando. Perseverancia. Desde la plaza. Tocando acá afuera en la casa música. ¿Cómo se llama? Ese tradicional del puerto. Se me olvidó el nombre. ¿Ya? ¿Cómo le fue? ¿Revisamos? Ya, pues. ¿Cerramos el día o no cerramos el día? ¿Les parece si lo resolvemos? ¿Cómo le fue? Niño que no me quiere pescar hoy día, ¿por qué está así conmigo? ¿Qué le pasó? ¿Está enojado? ¿Está enojada? ¿Qué pasó? ¿Pasamos a ser enemigos ahora? Miren, no sabía. Ya, está bien, está bien, está bien.
Mira, la función aquí tiene varias condiciones. Una que es que depende, ¿cierto? Tiene dos componentes. Entonces, bueno, en principio lo que nos dejó lo anterior es que es bueno reemplazar. Es decir, en rigor, ¿usted qué es lo que tiene? Lo que tiene es una función, llamémosla así u, AB a las dos componentes igual 0, donde el u viene siendo este i partido por x y donde el b viene siendo una función z que depende de x e y, porque el problema lo dice. De hecho, se llama gesta de acá. O bueno, z da lo mismo ahí. Y eso dividido, ¿cierto?, por x. Ya vale decir, en rigor lo que uno tiene es, finalmente tiene una función que depende del u, el u depende de x e y, el b también depende de x e y eso igual a 0. Ya, pues, muy bien. Entonces, si hacemos de f con respecto a x, de f con respecto a x, bueno, acá le queda un arbolito, donde el f, ¿cierto?, depende de u y de b, ese arbolito llamado producto matricial. Y le queda acá que ambas dependen de x, en este caso, se quedó pegado. Dependen de x y dependen de y. Bueno, por lo tanto, el de f de x le va a quedar a usted ahí f de u por, en este caso, de u en dx, más, ¿cierto? Este que queda aquí, que sería f de b, porque es de f en db, por db, en este caso, en dx, ¿cierto? Lo mismo en el caso del f de f en di, porque de f en di le va a quedar usted la derivada parcial con respecto a y, le va a quedar entonces usted f de u por este de u en di, más este f de b, y eso por db en di. Ya, recordando que más arriba usted tiene el u y tiene el b. Por lo tanto, usted acá lo que puede hacer, calcular aparte, por ejemplo, el de u en dx. Y el de u en dx le va a quedar el i por menos y abajo partido por x cuadrado, porque es la derivada del x a la menos 1. El de u en di, ahí el y es constante y la x, perdón, la x es constante y el y variable, entonces usted le va a quedar 1 partido por x. ¿Qué más le queda, querido joven? Le queda también hacer el de b en dx. Y el de b en dx, usted tiene la regla del cociente, porque su función g depende de x y su función x también. Por lo tanto, le va a quedar a usted de g en dx por x menos g de x, y por 1. Y todo eso dividido, en este caso, por x cuadrado. ¿Está bien? A su vez, el de b, en este caso, en di, le va a quedar a usted que ahí la x es constante. Por lo tanto, le va a quedar el 1 partido por x por dg, en este caso, en di. ¿Ya? Reemplazamos todo, porque además, como el campo es 0, el campo escalar es 0, entonces las derivadas parciales, las dos son 0. Así que esta de acá es 0 y esta de acá también es 0. Mira, mira. ¿Escucha? ¿Escucha o no? ¿No escucha? Entonces le va a quedar 0 igual a f de u por de u en dx. El de u en dx ya lo calculamos, es menos i partido por x cuadrado más f de b por db en dx. Y el db en dx es todo esto que está acá, que es de g en dx por x menos el g, todo eso partido por x cuadrado. Y en el caso del segundo, le va a quedar usted acá 0 y acá a usted le va a quedar f de u por de u en di. El de u en di está calculado, no son de Stasi. Es 1 partido por x más f de b por db en di. Y el db en di le va a quedar 1 partido por x
por G de G en DI. Bueno, en la primera, el X cuadrado es inocuo. En la segunda, el X que aparece abajo también es inocuo. Así que multiplicamos por X cuadrado y por X. Entonces el primero le va a quedar a usted. Menos I por F de U más X por F de B por dg en dx menos G por F de B. Todo eso igual a 0. Y el segundo le va a quedar a usted, multiplicado por X, le va a quedar F de U más F de B por dg en DI. Y eso igual a 0. Bueno, de acá hay que despejar el dg en dx de la primera y el dg en DI en la segunda. Porque lo que yo le propuse se suman las dos multiplicados por X y por Y, acá, para ver que eso es G de X. Entonces tenemos que despejarla. Entonces a los jóvenes le va a quedar lo siguiente. Ya, pues despejemos. Despejemos. Entonces la primera le va a quedar a usted X por F de B por dg en dx igual a G por F de B más I por F de U. Eso. Eso. Por lo tanto, el de G en dx, bueno, le va a quedar entonces a usted G nomás, partido por X, más I por F de U, partido por X, por F de B. ¿Ya? El de G en de I nos va a quedar menos F de U, partido por F de B. ¿Ya? Eso creo que nos va a dar. Sí, creo que sí. Creo que sí. Ya, pues. Hay que calcular, lo que pedí el problema, el X por G de X más el Y por G de Y. Creo que me acordé bien. Vamos a ver arriba. Ahí está, ¿ves? De G en de X y ver que eso es G de X. Bueno, reemplazando. Llegó el Black. Reemplazando, multiplico esta por X, se va el X, entonces le va a quedar G más I partido por F de U y eso dividido por F de B. Más el I por G de I. Y el G de I vendría siendo menos F de U partido por F de B. Se acabó, esto es G, porque estos dos se van. Fin. Se acabó. ¿Ve? Se dan los dos. Así que le queda. ¿Está bien? Me falta ver Lagrange el día viernes. Algo de Lagrange, algo más de máximo y mínimo también. ¿Sí? Así que nos falta aún para finalizar nuestro estudio. Ya, pues, está bien. No sé si tienen preguntas, dudas. ¿No? Vamos a grabando.